A ver, ¿y si te dijera que tus pensamientos tienen consecuencias? Bueno, tan tangibles que literalmente crean tu realidad. Suena un poco a eslogan optimista, ¿verdad? Sí, un poco sí. Pero podría haber algo más profundo, ¿eh? Algo más real detrás de esta idea tan potente. Bueno, esa es precisamente la cuestión que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en esa conexión entre mente y materia y lo haremos basándonos en extractos del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Ah, dispensa. Sí, es un material que, bueno, entrelaza conceptos de neurociencia, física cuántica, epigenética y también, claro, técnicas de meditación. Un poco de todo. Entendido. O sea, las fuentes que tenemos hoy se centran en cómo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos interactúan con el cuerpo y con eso que Dispensa llama el campo cuántico. Exacto. Y se habla del poder de la observación, de cómo llegamos a, bueno, a memorizar emociones, de la influencia real de la mente sobre los genes y, como dices, hasta de un método de meditación paso a paso para el cambio personal. Nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar la base, tal como la presentó el autor, de cómo nuestros pensamientos y emociones podrían dar forma a nuestra vida. El cómo. Eso es, entender el cómo detrás de esa idea de que podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestra mente y ver si estos principios, tal como se describen, podrían tener una aplicación práctica real para una transformación. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello, vamos a desgranar esto. La premisa central del texto es potente. Tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Sí, es una afirmación fuerte. Y esto, claro, choca de frente con la visión más tradicional, ¿no? Esa herencia de la física newtoniana, el dualismo cartesiano, Claro. que nos presenta una realidad como algo más bien fijo, externo, sobre la que, bueno, tenemos poca influencia. Una visión que, según argumenta el texto, igual nos ha llevado a sentirnos un poco víctimas de las circunstancias. Exactamente. Pero ese paradigma, bueno, empezó a cambiar con Einstein y su famosa E igual a mc al cuadrado. Claro, energía y materia. Ahí está, nos mostró que son, en esencia, dos caras de la misma moneda, intercambiables. Y luego, la física cuántica, bueno, eso ya lo revolucionó todo. Sí. El modelo cuántico del átomo nos da una imagen muy diferente al modelo clásico de la bolita sólida. Nos dice que un átomo es, en su inmensa mayoría, espacio vacío y energía. Un campo de probabilidades. ¿Cuánto vacío has dicho? Un 99,99999% de energía o potencial. Y apenas una fracción minúscula de materia física tangible. Casi nada es sólido en realidad. Y ahí es donde la cosa se pone, bueno, extraña y fascinante a la vez. Las partículas subatómicas, esos ladrillos de la realidad, Sí, no se comportan como objetos normales. Pueden existir como ondas de posibilidad hasta que alguien las observa y en ese momento, ¡pum!, eligen una localización, se manifiestan como partículas. exacto. Colapsan la función de onda, que se dice. Y su comportamiento es probabilístico, no determinista. Y la idea crucial que el libro saca de aquí es, el acto de observar afecta la realidad observada, al menos a ese nivel fundamental. Aquí es donde Dispensa establece un paralelismo. Es una interpretación, claro, que aplica estos conceptos cuánticos a nuestra vida. Argumenta que, de forma análoga a cómo la observación afecta al mundo subatómico, nuestra atención consciente dirigida, nuestra energía, digamos, influye en el campo cuántico de posibilidades que nos rodea. Vale, cito del texto. La energía responde a la atención. La idea es que, al enfocar nuestra conciencia en una posibilidad futura que deseamos, podemos influir en que esa posibilidad se manifieste. Vale, la física cuántica es súper compleja a ese nivel, pero entiendo la conexión que propone el libro. Si nuestra atención dirige la energía, ¿cómo sugiere Dispenza que usemos nuestros pensamientos y sentimientos para, bueno, para emitir una señal a ese campo cuántico? Presenta un modelo, bueno, es bastante gráfico. Los pensamientos actúan como una carga eléctrica. Ujú. Y los sentimientos o emociones como una carga magnética. Juntos crean una huella electromagnética única, que es básicamente nuestro estado del ser en cada momento. Nuestro estado. Sí. Y esa huella es la señal que enviamos al campo cuántico. Y aquí viene una frase clave del texto, creo yo. El campo cuántico no responde a lo que queremos, así, superficialmente, sino a quién estamos siendo en nuestro estado interior. ¿A quién estamos siendo? Eso implica coherencia interna, ¿no?
No basta con pensar, quiero ser rico, si por dentro te sientes pobre como una rata. Exacto. La coherencia es fundamental en este modelo. Para que nuestra señal sea potente y clara, nuestros pensamientos, la intención y nuestros sentimientos, la emoción, deben estar alineados, deben vibrar juntos, por así decirlo. Vale. El texto menciona un experimento del Institute HeartMath que es muy ilustrativo. Intentaron modificar la forma de moléculas de ADN en un tubo de ensayo. ADN, vaya. ¿Sí? Cuando los participantes solo pensaban en enrollar o desenrollar el ADN, o sea, solo la intención, no pasaba nada. Nada. Cuando solo sentían emociones elevadas como amor o gratitud, tampoco. Pero, y aquí está la clave, cuando combinaban una intención clara con una emoción elevada y sostenida, lograban modificar físicamente las hebras de ADN. Eso sí que es llamativo. La combinación de mente y corazón, podríamos decir. El libro lo ilustra con la anécdota de la abuela del autor, ¿verdad? Que rezaba pidiendo cambios, pero se sentía culpable todo el rato. Sí, es un ejemplo perfecto de incoherencia. Sus intenciones iban en una dirección, mejoría, cambio, pero su estado emocional predominante, esa culpa arraigada, emitía una señal contraria, o al menos contradictoria. Y el resultado era, Pues que manifestaban más situaciones que reforzaban su sentimiento de culpa, según cuenta él. El punto central que subraya Dispensa es, si aspiras a la abundancia pero te sientes carente, tu señal es mixta. Y el campo cuántico responderá a tu estado del ser predominante, que es la carencia. claro. Pensar una cosa y sentir otra. Pues no funciona para crear un cambio real, según esta perspectiva. Entiendo. Así que no somos solo víctimas de nuestros pensamientos, sino que entramos en un ciclo donde pensamientos y sentimientos se retroalimentan Totalmente. y llegan a condicionar incluso la química de nuestro cuerpo. Da que pensar sobre nuestros propios patrones automáticos, ¿eh? Muchísimo. Es lo que el libro llama el bucle pensamiento-sentimiento. ¿Funciona así, más o menos? Tienes un pensamiento, por ejemplo, recuerdas una discusión. Vale. Ese pensamiento dispara la producción de ciertos químicos en el cerebro, asociados a la emoción, enfado, tristeza, lo que sea. Ok. Estos químicos inundan tu cuerpo y empiezas a sentir esa emoción. Tu cuerpo, ahora sintiendo enfado, manda señales de vuelta al cerebro confirmando ese estado. Sí, estoy enfadado. Y el cerebro dice, ah, sí, pues toma más razones para estarlo. Exacto. Recibe esa confirmación y genera más pensamientos coherentes con el enfado. Además, me dijo aquello otro. Y encima, y el ciclo se perpetúa. Se refuerza a sí mismo. Y si repetimos ese ciclo una y otra vez con la misma emoción, pongamos la frustración o la inseguridad, ¿qué ocurre? ¿Nos acostumbramos? Según el libro, sí, y mucho. El cuerpo acaba por memorizar ese estado emocional a nivel celular. Se vuelve adicto, literalmente, a la química de esa emoción particular. Adicto. Sí. El cuerpo, que debería ser el sirviente de la mente, se convierte en la mente subconsciente, exige la dosis química a la que está acostumbrado. Por eso, intentar cambiar conscientemente un patrón emocional que llevamos años repitiendo genera tanta resistencia. Claro, el cuerpo protesta. Entra en una especie de síndrome de abstinencia químico. Y entonces empieza la vocecita interior a sabotearnos. No. Con pensamientos que nos devuelven al estado familiar aunque sea desagradable. No vas a poder. Esto es muy difícil. Es como si el cuerpo tuviera su propia mente, queriendo volver a lo conocido, a lo seguro, aunque sea incómodo. Tal cual. Y supongo que nuestro entorno habitual, la gente, los sitios, las rutinas, juega un papel importante en mantenernos atrapados en esos bucles. Precisamente. El entorno actúa como un constante disparador de recuerdos asociados. Esos recuerdos activan los pensamientos y sentimientos habituales que refuerzan los mismos circuitos neuronales una y otra vez. Siempre lo mismo. Nuestra personalidad se solidifica en base a ese pasado y nos encontramos reviviendo las mismas experiencias emocionales día tras día. Como dice el texto, el mayor hábito que debemos dejar es el de ser el mismo de siempre. Uf, qué frase. Entonces, si queremos cambiar de verdad, necesitamos una estrategia para ir más allá de esos condicionantes, el entorno, el cuerpo adicto a las emociones pasadas y nuestra percepción del tiempo que nos ancla al pasado. Esa es la propuesta central, sí. El libro contrasta el modo supervivencia, donde nuestra atención está siempre puesta en el exterior. El cuerpo, el entorno, el tiempo, los llama los tres grandes. Los tres grandes. Con un modo creación,
En supervivencia dominan las emociones de baja frecuencia, miedo, ira, culpa, que nos mantienen enfocados en la materia, en la separación. Para crear algo nuevo, argumenta Dispensa, necesitamos trascender esos tres grandes. ¿Cómo? Desviar nuestra atención del exterior y conectar con un campo de posibilidades interior. Un estado que a veces se describe como fluir, donde el yo habitual, el ego, como que se disuelve un poco. Cita ejemplos como Gandhi, que mantuvo su visión interna a pesar de una realidad externa que era, abrumadora. Entiendo. Y aquí es donde entra en juego otro concepto científico que el libro usa para respaldar esta capacidad de cambio interno. La epigenética. Sí, la epigenética es clave en su argumentación. Este campo científico sugiere que nuestros genes no son un destino inmutable, ¿sabes? Que no estamos condenados por ellos. Exacto. Aunque una pequeña fracción de enfermedades sí tiene un origen puramente genético, la gran mayoría, más del 90-95%, están influenciadas por factores de estilo de vida, estrés crónico, nuestro entorno, y aquí lo importante, incluyendo nuestro entorno interno, nuestros pensamientos y emociones. Eso es. La epigenética estudia cómo estos factores pueden modificar la expresión de los genes. O sea, qué genes se encienden o se apagan sin alterar el código genético en sí. O sea que nuestro estado mental y emocional podría estar enviando señales químicas que le dicen a nuestros genes cómo comportarse. El ejemplo del estudio japonés sobre la risa y la diabetes que menciona el libro es bastante sorprendente en este sentido. Sí, es un ejemplo que Dispensa usa a menudo para ilustrar este punto. En ese estudio, pacientes diabéticos que vieron una comedia y rieron a carcajadas, ¿Y qué pasó? no solo experimentaron una bajada en sus niveles de azúcar en sangre, sino que análisis posteriores mostraron cambios en la expresión de más de 20 genes relacionados con el metabolismo del azúcar. Increíble. Su estado emocional elevado, la alegría, la risa, pareció enviar señales que modificaron la actividad génica de forma beneficiosa. El mensaje que extrae el libro es claro. Cambiando nuestro estado interior, podemos influir activamente en nuestra biología. Entonces, el mensaje clave aquí, si lo entiendo bien, es que no estamos necesariamente atados a nuestra herencia genética en cuanto a cómo vivimos. Según esta perspectiva, tenemos más agencia sobre nuestra biología de lo que solíamos pensar. Mucho más, sí. Esto se conecta también con la idea del ensayo mental, ¿no? La práctica mental. Correcto. El ensayo mental es otra pieza importante del puzzle. El libro cita estudios, muy conocidos, donde personas que simplemente imaginaban practicar ejercicios de piano o de fuerza, como contraer los dedos o los bíceps, durante un tiempo, Solo imaginándolo. sí, solo imaginándolo con concentración, pues mostraron cambios cerebrales y físicos casi comparables a los que realizaron la práctica física real. ¡Wow! Parece que el cerebro, cuando está verdaderamente enfocado, no distingue muy bien entre una experiencia interna que imaginamos vívidamente y una experiencia externa real. Es como si pudiéramos instalar el hardware neuronal y la química corporal para una experiencia futura antes de que ocurra, solo ensayándola mentalmente con suficiente intensidad y frecuencia. Esa es la idea. Preparamos al cerebro y al cuerpo para esa nueva realidad. Esa es la idea fundamental, sí. Podemos empezar a ser la persona que queremos ser a nivel neuronal y químico antes de que las circunstancias externas cambien. Y la herramienta principal que propone el libro para orquestar todo este proceso, desaprendizaje del viejo yo, aprendizaje del nuevo, es la meditación. Vale, la meditación, pero no como algo pasivo de sentarse y ya está, sino como un proceso activo de cambio. ¿Cómo la define el libro en este contexto? La presenta desde dos ángulos, digamos. Por un lado, como un acto de familiarizarse con o conocerse a uno mismo, o sea, volverse consciente de los pensamientos, emociones y patrones automáticos inconscientes que nos gobiernan. ¿Autoobservación? Eso es. Y por otro lado, como autocultivo. Como si tu mente fuera un jardín, ¿no? Arrancar las malas hierbas, los hábitos mentales y emocionales que no quieres, y plantar y cuidar las semillas de un nuevo estado del ser. Me gusta la metáfora del jardín. Y el proceso meditativo busca, en parte, ayudarnos a cambiar nuestras ondas cerebrales predominantes. Normalmente en vigilia estamos en ondas beta, pensamiento analítico, estrés. El run constante. Sí. El objetivo de la meditación, según el libro, es ralentizar esas ondas y acceder a estados como alfa, relajación profunda, la puerta al subconsciente, y teta, un estado aún más profundo,
asociado al subconsciente puro, donde residen muchos de nuestros programas automáticos. ¿Entrar en la sala de máquinas? Algo así. Pasar del análisis constante a la toma de conciencia y la receptividad al cambio. También se habla mucho de fomentar la coherencia cerebral, un estado donde diferentes áreas del cerebro trabajan en sincronía, que es lo contrario a la incoherencia que genera el estrés crónico. Introduce también un concepto que llama el vacío. ¿Qué es exactamente y por qué es relevante en este proceso? El vacío. Bueno, representa la brecha que a menudo existe entre la fachada que presentamos al mundo, quién aparentamos ser, y cómo nos sentimos realmente por dentro, quiénes somos en realidad. La máscara social. Claro. Y por dentro a menudo estamos dominados por esas emociones memorizadas de bajo nivel: inseguridad, culpa, vergüenza. El libro argumenta que usamos constantemente el mundo exterior, trabajo, relaciones, posesiones, redes sociales, lo que sea, como distracciones para evitar sentir ese vacío interior, esa desconexión con nuestro verdadero yo. Entiendo, como un intento de llenar ese hueco desde fuera, con cosas. Cuenta su propia experiencia dándose cuenta de esto, ¿no? Sí, relata una epifanía personal en la que se dio cuenta de que su felicidad dependía casi por completo de estímulos externos y que sin ellos se sentía, bueno, vacío e incompleto. Ya. La propuesta es que, al cerrar esa brecha, al desmemorizar esas emociones limitantes que nos definen por dentro y empezar a vivir desde un lugar más auténtico, liberamos una cantidad enorme de energía. ¿Energía? Sí, energía que antes estaba atrapada en mantener esa dualidad, esa fachada. Y esa energía liberada es precisamente la que necesitamos para crear una nueva vida. Usa el ejemplo de una mujer, Pamela. Ah, sí, la historia de Pamela. Sí, que al trabajar en meditación para romper los lazos energéticos con su pasado, su exmarido, sus sentimientos de víctima y carencia, vio cómo su situación vital, incluso económica, cambiaba de forma inesperada. Bien, entonces, la meditación es la herramienta para cerrar esa brecha, desmemorizar lo viejo y crear lo nuevo. ¿Cómo se estructura el proceso práctico que propone el libro? Mencionaste unas 4 semanas, ¿no? Sí, propone un método progresivo, aunque enfatiza que el ritmo es personal, claro, pero la esencia es más o menos así. La primera fase se centra en inducción. Inducción. Se trata de aprender y practicar técnicas como la atención al cuerpo, visualizaciones guiadas, para calmar la mente analítica y acceder a esos estados cerebrales más lentos, alfa y teta. Es, como decías antes, abrir la puerta al sistema operativo subconsciente. Vale, abrir la puerta. Una vez abierta, ¿cuál es el siguiente paso? El segundo paso es, bueno, es crucial. Reconocer, admitir, declarar y entregarse. Aquí se aborda directamente el núcleo emocional del viejo yo. Directo al grano. Sí. Se trata de identificar la emoción limitante principal, esa que hemos memorizado y a la que somos adictos, por así decirlo. Admitirla sin juzgarla ante uno mismo y, si se quiere, ante una inteligencia superior o el campo cuántico. Luego, declararla conscientemente para liberar su carga energética. Y finalmente, entregarla simbólicamente a esa inteligencia mayor para que la transforme. Este paso busca desmontar ese bucle pensamiento-sentimiento. Entiendo. Un trabajo de limpieza emocional profunda. Requiere valentía, supongo. ¿Y después? La tercera fase es observar y redirigir. Aquí el foco se traslada a la vida diaria. Se trata de desarrollar una metaconciencia, ¿sabes? Una capacidad de observar los propios pensamientos y conductas automáticas del viejo yo mientras ocurren. Pillarse infragante. Exacto. Y en el instante en que nos damos cuenta, ahí está otra vez ese pensamiento de escasez o esa reacción de enfado automática. Usar una orden mental firme, como cambia, para interrumpir el patrón. Es como podar activamente las viejas conexiones neuronales y evitar que se refuercen. Muy activo, sí. Requiere vigilancia constante sobre uno mismo. Y la última fase, la cuarta, es donde se construye lo nuevo. Exacto. La cuarta fase es crear y repasar. Aquí definimos claramente cómo es ese nuevo yo ideal que queremos ser. Cómo piensa, siente y actúa esa versión futura de nosotros. ¿Visualizarlo? Y entonces ensayamos mentalmente ser esa persona una y otra vez. Lo fundamental aquí es sentir las emociones elevadas asociadas a ese futuro: alegría, gratitud, libertad, abundancia, ahora, en el presente, como si ya fuera real. Sentirlo, ya.
Sí, se trata de combinar esa intención clara del nuevo yo con la emoción elevada correspondiente, generando esa señal electromagnética coherente de la que hablábamos antes. Y un punto que recalca muchísimo, sentir gratitud por esa nueva realidad antes de que se manifieste en el exterior. El ejemplo de la mujer que ganó la lotería, Monique, ilustra este punto, de sentirlo antes, ¿no? Aunque suene un poco, bueno, efectista. Sí, es un ejemplo que usa para mostrar cómo, al cambiar su estado interno de carencia a uno de abundancia ensayado, sintiéndose ya abundante, su realidad externa se reconfiguró de forma inesperada para reflejar ese nuevo estado del ser, atrayendo justo la cantidad que necesitaba. La idea es que un nuevo estado del ser atrae una nueva realidad. Vale. El objetivo final de todo este proceso meditativo es transitar de solo pensar en ser diferente a actuar como esa persona diferente, hasta finalmente ser esa nueva persona a nivel subconsciente. Un nuevo estado del ser consolidado genera una nueva personalidad, y esa nueva personalidad, según la tesis central del libro, es la que crea una nueva realidad personal. La repetición del ensayo mental y emocional y cultivar la gratitud por adelantado son las claves. Muy bien. Pues hagamos una recapitulación rápida de las ideas clave que hemos extraído de estas fuentes. Primero, la mente parece influir en la materia a través de lo que Dispenza llama el campo cuántico, basándose en su interpretación de la física cuántica. Sí, esa es la base. Segundo, la combinación coherente de pensamientos claros, la intención y emociones elevadas, los sentimientos, es lo que emite la señal más potente para, digamos, crear nuestra realidad. Tercero, nuestro cuerpo puede volverse químicamente adicto a emociones pasadas, convirtiéndose en la mente subconsciente y resistiéndose al cambio. Exacto. Y cuarto, el cambio real implica romper conscientemente estos hábitos del viejo yo, principalmente a través de la autoobservación y el ensayo mental y emocional que facilita la meditación. Además, la perspectiva epigenética que presenta sugiere que podemos influir en la expresión de nuestros genes a través de nuestro estado interior, dándonos más agencia sobre nuestra biología de lo que pensábamos. Sí, ese punto es muy interesante. Y finalmente, el objetivo último parece ser cerrar esa brecha entre quienes somos por dentro y quienes aparentamos ser, para vivir con más autenticidad y liberar la energía creativa que estaba atrapada en mantener esa fachada. Para quien nos escucha, el valor de esta exploración, creo yo, radica en ofrecer una perspectiva detallada, basada en la fuente, sobre el cómo podría funcionar el cambio personal según Joe Dispenza. Un mapa posible. Eso es, proporciona un marco conceptual que conecta ideas científicas, interpretadas por el autor claro, con la experiencia subjetiva y ofrece herramientas potenciales para quien busque una mayor autoconciencia y quizás una transformación personal. Lo que nos deja con una reflexión final extraída directamente del material que hemos analizado. Si el campo cuántico responde no tanto a nuestros deseos superficiales, sino a quién estamos siendo en nuestro estado más profundo, en quién elegimos convertirnos momento a momento. Una pregunta potente para seguir reflexionando. Y con esto cerramos esta inmersión en las ideas de Deja de ser tú. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.